¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, como todos los días, todas las mañanas, al estudio diario de la Palabra de Dios, y puedas unirte, suscribirte a este canal, compartir también la Palabra del Señor. Hoy vamos a leer el capítulo número 5 de Primero de Corintios. Vamos a pedir la bendición de Dios y le damos lectura y sacamos algunas lecciones prácticas y muy sencillas para nuestra vida diaria. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra una vez más, por tu bendición y tu dirección. Acompáñanos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos en el capítulo número 5 ya del libro de Primera de Corintios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a dar lectura a todos los versículos, que son 13 versículos. Dice el primero: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Está hablando Pablo de un asunto de inmoralidad entre los creyentes, y él está condenando la fornicación, acto de inmoralidad, y él está presentando esto, lo que está sucediendo en el pueblo del Señor, que no se debe nombrar para nada, porque es pecado delante de Dios. Y entonces dice: vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dios nos habla acerca de el pecado de la fornicación, inmoralidad, infidelidad. Entonces es condenación, porque así Dios lo ha dicho en su palabra, en sus mandamientos, y Pablo está expresando esa preocupación de lo que está sucediendo en medio del pueblo. Y este mensaje es para nosotros. Aún puede ser que haya alguien que aún pueda aparentar de que está sirviendo a Dios, pero está cometiendo pecado de fornicación, de adulterio, de infidelidad, y esto es condenado por Dios. Y entonces la palabra de Dios dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Todo eso, finalmente Pablo está juzgando, porque pues él es el responsable, y entonces él no puede permitir esto. Pero si aún así nadie sabe, hay un Dios que sí sabe y conoce la condición de cada ser humano. Y Dios sí, tienes que ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque si no, al final comparecerás ante el juicio, delante de Dios. Dice la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La condenación, y si usted no se aparta del pecado, de la fornicación, del adulterio, bueno, viene la destrucción. Dios quiere salvarnos, por eso nos advierte que esto puede estar sucediendo, pero si tú te detienes y pides perdón a Dios, encuentras en Dios la salvación para que tú seas salvo en el día final. Por eso Él mismo ha dicho en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aunque aparentemente es pequeño el asunto, para ti esto se va engrandeciendo y va perjudicando tu vida espiritual, tu familia, tu matrimonio y todo lo que te rodea. Porque como la levadura con un poquito, pues hace que la masa sea leudada, esponje, pues contamina, agarra toda la masa. De así el pecado, aunque muy pequeño pareciera, sin embargo te puede llevar a la destrucción. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. El llamado ahora de Pablo, de Dios para ti y para mí, es que vayamos a Cristo, seamos limpiados de la levadura del pecado. Nosotros mismos no podemos limpiarnos, necesitamos la limpieza del cielo, la limpieza de Cristo, y es
la sangre de Cristo el que puede hacernos esa limpieza total. Nosotros no, aunque te laves con jabón, con lejía, tu pecado permanecerá delante del Señor. Y esto es lo que Dios, la lección que Dios tiene para nosotros es que Él puede limpiarnos de todo. Pero tenéis que ir delante de Él para ser limpiados, porque Cristo ya hizo la parte que le corresponde, fue sacrificado, tomó nuestro lugar, derramó su sangre en la cruz del Calvario, a fin de que tú y yo entonces presentemos nuestros cuerpos, nuestra vida delante de Él para ser santificado, purificado. Lo que está diciendo aquí, Él ya hizo por nosotros. Así que celebremos la Pascua no como la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Dios quiere que nos gocemos delante de Él con toda sinceridad, que no haya en nuestro corazón cosa inmunda y cosa que querramos esconder delante de Dios. Debemos de ser entonces totalmente limpiados por el poder de su Espíritu Santo. Os he escrito, versículo 9, por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Por qué? El asunto es que te van a ir jalando. En lugar de que tú seas una buena influencia, puede ser que te puedan a llevar el camino del pecado. Dice, mejor no te juntes con ellos, porque ellos lo están haciendo adrede, ellos se burlan y se gozan haciendo eso. No tienes necesidad por qué juntarte con ellos. Y entonces dice la palabra, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues tal caso os sería necesario salir del mundo. Pero finalmente estamos rodeados, pero no podemos permitir o hacer las cosas que ellos hacen. Podemos advertirles, podemos enseñarles, pero no juntarte para hacer las cosas que ellos hacen, y entonces eso deshonra el nombre de Dios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fueren fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Por qué? Porque ellos ya lo están haciendo ya con burla, lo están haciendo adrede, lo están haciendo para burlarse delante de Dios. Entonces no hay arrepentimiento en ellos, hay soberbia en ellos en estar haciendo. Dice el Señor, no tienes necesidad de que juntarte con ellos, porque ni aún van a escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿con quién te puedes juntar? Con aquel que quiere cambiar, con aquel que quiere ser restaurado, con aquel que desea ser cambiado. Tráelo a los pies de Cristo Jesús. Pero con aquel que es renuente y se goza en hacer ese pecado, dice el Señor, no hay necesidad de estar con ellos y consintiéndote con ellos. La palabra del Señor así lo dice, porque hay gente abiertamente que se burlan, se mofan en lo que están haciendo. Entonces toma tu camino y apártate del mal. Y entonces, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros los que están dentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Finalmente Dios los va a juzgar, aunque se mofen, se rían de lo que están haciendo y se burlen. Déjalos en las manos poderosas de Dios. Puede ser que se burlen de ti porque tú estás intentando servir a Dios, mientras que ellos están revolcándose en el pecado con soberbia. Puede ser que se burlan, pero finalmente déjalo en las manos de Dios, y Dios es el que dará el pago final. Qué bendición de la palabra del Señor, qué advertencia, qué consejo. Entonces vayamos a Él, humillémonos delante de Él en el nombre de Jesús para ser limpiado de todo pecado, fornicación, de toda borrachera y toda idolatría, de todo lo que contamina nuestra relación, nuestra mente y nuestro corazón, para que impida una relación con Cristo. Él nos puede ayudar y nos puede orientar. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, porque solo la sangre de Cristo puede perdonar y puede limpiar nuestros pecados. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo, aquí mismo en este canal de su servidor, Eliasib Pérez González. Bendiciones.